Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Estamos en la sección de libros históricos y hoy nos corresponde ver la unidad 5 que tiene que ver con el reinado de David y abarca el libro de Samuel, todo el libro de segundo de Samuel. Ya miramos el primer libro de Samuel, ahora el segundo libro de Samuel. Y vamos a comprender un poco y verlo de una manera panorámica la vida de David, sus victorias también, y al igual que Saúl, sus victorias y sus fracasos. Vamos a ver a David. Los libros de primero y segundo de Samuel formaban un solo libro en la Biblia hebrea, pero en la traducción griega de los 2 primeros siglos antes de Cristo, la llamada Septuaginta, aparecieron los 2 libros de Samuel junto con los 2 libros de Reyes como un solo tomo, llamado los 4 libros de los reinos. Pero como nosotros lo conocemos ahora, el primer libro y el segundo libro de Samuel, pues tiene un propósito este segundo libro: proseguir el relato del desarrollo de la monarquía en Israel. Este es el libro que registra el reinado de David, el más grande rey de Israel, pero también el libro expone los elementos del pacto davídico. Y vamos a ver rápidamente el reinado de David. Terminamos en la unidad pasada con el reinado de Saúl, que fue muy trágico, ¿no? ¿Cómo termina el rey Saúl? Obviamente que esto ilustra que los reyes que se levantaron para guiar al pueblo de Israel, pues no eran perfectos, y que esperamos el verdadero rey, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel debía esperar el verdadero rey, el Mesías. Y todo esto que pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría más adelante. Muy bien, el reinado de David, los primeros capítulos del 1 al 10 del segundo libro de Samuel. David estuvo sujeto a un rudo periodo de entrenamiento para el reinado de Israel. Fue requerido por el rey para el servicio militar, ¿se acuerdan? Tras haber matado a Goliat, y ganó pues el aprecio, ¿no? del rey, y no solamente del rey, sino del pueblo, por ganar esta gran hazaña contra los filisteos. Y fue llevado al palacio para tocar ahí y hacer sentir bien al rey Saúl. Luego fue forzado a dejar la corte y condujo a un grupo fugitivo y bueno, ahí se hizo amigos de los dueños de los grandes rebaños en la parte meridional de Israel. En ese mismo lugar negoció con éxito las relaciones con los filisteos, los moabitas, mientras que se hallaba considerando en Israel como un individuo al margen de la ley. Así que David estuvo en la tierra de los filisteos cuando el ejército de Saúl fue decisivamente derrotado en el monte Gilboa. Muy poco después de que David rescatara a sus esposas y recobrase el botín que había sido tomado por los asaltantes amalecitas, un mensajero le informó de los acontecimientos que habían tenido lugar en Israel. Sobrecogido por el dolor, David dio un inmortal tributo a Saúl y a Jonatán. Acordémonos que Saúl y Jonatán fueron muertos en esa guerra. Y no solo Israel había perdido a su rey, sino que David había perdido a su más íntimo amigo, Jonatán. Y cuando el portador de las noticias, que era un amalecita, llegó para decirles que había muerto su enemigo de David, pues reclamó este hombre una recompensa, ¿no? Por la muerte de Saúl. ¿Y qué creen? Pues David ordenó su ejecución por haber tocado al ungido de Dios. David volvió a la tierra de Israel mientras David esperaba en Hebrón el momento de ocupar el trono de todo Israel. Pues le nacieron 6 hijos, 3 de los cuales le traerán grandes penas posteriormente: Amón, Absalón y Adonías.
En Hebrón, los jefes de su propia tribu Judá lo ungieron y lo reconocieron como su rey. Ahora, David era bien conocido en todos los clanes de la zona, habiéndoles protegido los intereses de los propietarios de las tierras y compartido con ellos el botín obtenido al atacar con sus enemigos. Como rey de Judá, David envió un mensaje de felicitación a los hombres de Jabes por dar al rey Saúl un respetable, ¿cómo se dice?, sepultura, ¿no? No hay duda en que este amistoso y gentil gesto tenía también implicaciones políticas en lo que David se sentía necesitado para procurarse toda clase de apoyo. Es decir, esto le cuenta positivamente a David, porque manda felicitar a que lo que hicieron con el rey, pues era bueno, ¿no? Era lo que merecía, ¿no? Entonces, esto ayudó mucho para que David pues se ganara también la confianza de los demás. Era diplomático también. David tenía derecho al trono al morir Saúl, por cuanto había sido escogido y ungido por Samuel, el profeta y sacerdote, ¿recuerdan? Pero solo la tribu de Judá estaba dispuesta a ungir a David y reconocerle como rey. Así que la causa más probable es que fuesen los celos de las tribus que surgían de vez en cuando en la historia de Israel, y la causa de que otras tribus no se unieran de inmediato. En lugar de ello, Isboset, un hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre el área del norte. El nombre Isboset significa hombre de vergüenza. Y este hijo de Saúl, bueno, pues empezó a reinar en las demás tribus. Esta situación, entonces, de estos dos reinos duró 7 años. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente que el reino de David prosperaba mientras que el de Isboset declinaba. Y cuando el poderoso Abner fue asesinado y también el rey Isboset, las tribus del norte se dieron cuenta de que debían unirse bajo David. Es importante ver que la fe y la paciencia de David fueron recompensadas, aun cuando una delegación oficial que representaba a todo Israel vino a pedirle que reinara sobre la nación entera. Así reconocieron que David era un verdadero hebreo y que había demostrado capacidad militar librándolos de los enemigos, y Dios mismo lo había elegido príncipe sobre todo Israel. Samuel había ungido a David muchos años antes. Ahora el pueblo lo ungió nuevamente, dando así su consentimiento a lo que Dios ya había hecho. Se celebró la coronación del rey con una gran fiesta llena de regocijo. David hizo un acuerdo solemne y obligatorio ante Jehová en Hebrón, probablemente conforme a las palabras de Deuteronomio 17. Ambas partes declararon y aceptaron su responsabilidad bajo la dirección divina, y la historia posteriormente demuestra que consideraban que Dios era el verdadero rey. Y así fue. Entonces, David, el secreto de la grandeza de David como rey se encuentra en estas palabras. Miren, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Segundo de Samuel 15:12. David simplemente era un administrador. Su obra consistía en ser un pastor subordinado de su pueblo. Dios le había dicho: tú apacentarás mi pueblo. Y así fue. Esta actitud de un nuevo rey creo que debe de servir como una guía para los gobernantes de hoy, para los políticos, para los líderes, los pastores de las congregaciones. Bien, debemos recordar que uno de los errores básicos, por ejemplo, del rey anterior, del rey Saúl, había sido la insensibilidad hacia las instituciones religiosas de Israel, en particular hacia el santuario central y el sacerdocio. Sin embargo, David comprendió la importancia de esa herencia espiritual de su pueblo y se esforzó por perpetuarla y promoverla. Israel no podía unirse de verdad a menos que su líder político fuese también su líder religioso. Y al traer el arca, que había sido olvidada por Saúl, a Jerusalén,
la trajo a Jerusalén y la colocó en una tienda. Y David convirtió la ciudad en la capital religiosa, además de política. Y ese fue un paso extraordinario que contribuyó de una u otra forma a profundizar la lealtad del pueblo hacia el rey. Entonces, me parece a mí muy interesante su estrategia, su dinámica de David para para que todo el pueblo lo aceptara. Y obviamente así fue. Muy bien, entonces todo el apoyo ahora lo tenía David. Los siguientes capítulos del 8 al 10 del segundo libro de Samuel, en un resumen, podríamos decir que ahí están las actividades militares de David. Cómo Dios le ayudó para seguir derrotando a sus enemigos. Y ahí vemos, en esos capítulos vemos también una interesante historia, el corazón de David, la bondad con que David trata a un miembro de la familia rival y con este hombre llamado Mefiboset. David cumplió su promesa a Jonatán, y esto es una cosa interesante, ¿no? Su gran corazón, su gran amor, su misericordia. Y aquí está, llevó a Mefiboset a la mesa, ¿no? Interesante. Comió con él, comió a su mesa. Las reformas religiosas de David, la expansión militar, la reorganización política y social demandan cambios radicales en las estructuras administrativas. Así que empieza David a reestructurar, ¿cómo se diría?, sus funcionarios, y se ofrecen 2 listas de los principales funcionarios de David. Un comandante en jefe de las tropas israelitas llamado Joab, un jefe de los mercenarios filisteos, 2 sacerdotes para administrar los diversos detalles de la adoración pública, Sadoc y Ahimelech, 2 funcionarios responsables de los archivos oficiales, documentos de estados y detalles administrativos, un supervisor a cargo de la mano de obra extranjera. Estos funcionarios carecían de autoridad independiente, ya que eran controlados de cerca por el rey, el líder supremo, cuyo juicio era decisivo en cada una de las áreas militar, religiosa, política, y así fue, o sea, dirigidos directamente por el rey, ¿no? Este era su nuevo equipo ahora, como su gabinete, ¿no?, de David. Bien, y finalmente, en esta otra parte de la historia de David, vemos, estos fueron sus éxitos, pero ahora vamos a ver sus fracasos. Dios había llevado a David a alcanzar el trono de Israel, conquistar otros pueblos, llegando David a reinar sobre todo un imperio. Sin embargo, la vida de David tomó otro rumbo después de haber alcanzado la cumbre. Y esto es el peligro, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? El éxito se logra y también empiezas a dejar a Dios por un lado. David apartó los ojos de Dios por un tiempo y su vida fue presa del pecado. El pecado casi destruyó la vida de David por completo. Pero la misericordia, la gracia de Dios está presente siempre. Obviamente, el pecado de David dejó una huella imborrable en su vida, en su hogar, en su familia y en toda la nación. Cuando el ejército israelita salió a luchar contra los amonitas, David decidió quedarse en Jerusalén. Y esto resultó una decisión fatal para su vida. Lo que Satanás no había podido conseguir antes, lo consiguió esta vez. Esta vez que David se quedó solo. Bastó un solo momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría al pecado y que lo destruiría. ¿Qué sucedió en la vida de David para que cayese en este pecado, en este gran mal? Preguntémonos, ¿cuál fue el error de David? ¿Cómo se encontraba David espiritualmente en este momento? ¿Podía Dios evitar que David cayese? Con regularidad decimos que Dios
Dios siempre provee una salida en el momento en que sus hijos son tentados. Lo decimos. Pero David, sin embargo, rehusó tomar la salida y decidió contemplar la tentación para que posteriormente cayera en el pecado. Creo que el ejemplo de David es una advertencia para todos nosotros, para no confiarnos. Terminó esta ocasión terminó siendo una experiencia devastadora en la vida de David. Qué irónico, miren. Mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y por el pecado. David había conquistado y derrotado tantas naciones. Ahora él era derrotado y conquistado por la tentación. ¿Qué aspectos de su vida descuidó David? Pregúntese en este momento. ¿Qué sucede? ¿Por qué cedemos a la tentación y al pecado? ¿Qué se descuida? Bueno, por lo menos David descuidó 3 áreas. Descuidó su misión de entrada. Segundo, el amor a lo fácil y a la indulgencia de un temperamento perezoso. Y tercero, la inquietud de los ojos. Los 2 primeros aspectos formaron parte de la decisión de David de quedarse en Jerusalén mientras sus hombres estaban luchando. Por eso dicen que la ociosidad es la madre de todos los males, de todos los pecados. O sea, estar de ociosos no nos ayuda en nada. Eso es lo que sucedió con David. Él debió haber estado en la guerra, pero estaba descansando allá en su terraza. Ahora, y lo otro, el tercero, la inquietud de los ojos. Bueno, este tercer aspecto que indujo a David a contemplar indebidamente a Betsabé. Y esto nos recuerda lo que sucede allá en el huerto, ¿no? Con Adán y Eva. Eva también contempló, miró, contempló y tomó. Y así fue como David cayó. Ustedes saben la historia. Se llevó a Betsabé al palacio. Se metió con ella cuando esta mujer estaba casada con Urías. Ella quedó embarazada y su pecado estaba a punto de ser conocido, pero David hizo todo lo posible para tratar de que Urías volviera a su casa y estuviera con Betsabé. Y entonces Urías pensara que el niño era suyo. Pero todo esto fracasó, el plan de David fracasó. En su desesperación entonces, puso a Urías adelante del ejército para que él muriera en la batalla. Y así fue, ¿no? Tomó a Betsabé como mujer. Pero es aquí donde Dios envía a Natán, y con esta famosa parábola, ¿verdad? Después de contarle esta parábola a Natán, David está enojado y dice, no es posible que haya sucedido así, de esta manera. Y Natán dijo, pues tú eres ese hombre, ¿no? Wow, y eso fue tremendo. David llegó al punto de reconocer su pecado, reconoció su pecado, confesó su pecado, pero las consecuencias estaban ahí. El reconocimiento de su pecado vino inmediatamente. La confesión de David trajo el perdón, pero las consecuencias ahí estaban. Y eso debemos recordar, ¿no? Dios perdona los pecados, pero las consecuencias están allí. Y las consecuencias van a estar ahí. Esas no van a ser quitadas. Y las consecuencias históricas del pecado de David aún estaban allí. Sus acciones llevarían un fruto amargo a lo largo del resto de su vida. David había anunciado un juicio cuádruple sobre el rico en la parábola de Natán. En la vida de David, el juicio de 4 por 1 parece haberse cumplido. Él había asesinado a Urías. El primer hijo de Betsabé murió inmediatamente. Su hijo Amón fue asesinado por Absalón. Absalón fue asesinado por Joab durante la rebelión. Y finalmente su hijo Adonías fue asesinado por Salomón. El pecado de David rápidamente comenzó a dar fruto. Amón, el hijo de David, codició y luego violó a Tamar, su medio hermana. Absalón
en venganza, mató a Amón. Cuando hubo finalizado el desierto de Absalón, este conspiró contra David, llegando finalmente a una rebelión abierta. Como parte de la misma, se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En aquella época, cualquiera que tenía las concubinas del rey era el rey. Y David obviamente se sintió molesto cuando todo esto sucedió, pasó. Y David, pues, aunque fue un brillante militar, preparó sus fuerzas para la batalla y pronto puso en fuga a los ejércitos de Absalón, Joab, contrariamente a las órdenes de David. Absalón murió mientras perseguía al enemigo. David, habiendo perdido el sentido de la prioridad, llevó a cabo el luto por su hijo en lugar de celebrar la victoria. La tribu de Judá, que había apoyado la rebelión del hijo rebelde de David, fue el último grupo en volver hacia él, tras haber hecho una rápida concesión de sustituir a Amasa por Joab. Bueno, fue todo una situación muy complicada. La familia, los hijos de David, fueron tremendo, fue la consecuencia del pecado. David fue un excelente hombre, un militar, pero tampoco pudo guiar a su familia, tampoco pudo guiar a sus hijos. Finalmente, los últimos días no fue nada fácil para David. Durante los últimos años de su vida, preparó la construcción del templo, elaboró todo lo que debía de hacerse para la construcción del templo, los detalles. El reino estaba organizado para el trabajo de construir el templo, que era el deseo de David, pero no pudo hacer nada. El pecado de David, como todo pecado, trajo consecuencias. David también se llenó de orgullo en su corazón, de vanidad. Hizo un censo. Hacer un censo era parte de la arrogancia, porque había aumentado su personal, sus soldados. David quiso gloriarse en la gran cantidad de guerreros que tenía. David comenzó a poner su confianza en las Fuerzas Armadas de Israel. Y creo que ahí fue también su decadencia del rey David. Finalmente, vemos a David buscando la misericordia de Dios como una solución. Y es cierto, algo que tiene David y algo que se menciona en la Escritura, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que la clave está allí, en que David siempre reconoció, al final de cuentas reconoció, pidió perdón a Dios, y por eso se lleva ese título, ¿no? Que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Falló en su misión, falló en la misión que Dios le había encomendado, pero al final de cuentas le pidió perdón a Dios, se humilló delante de Él, y dice Dios que Él es un hombre conforme a su corazón. A través del libro de 2 Samuel, entonces, se muestra a un David que es humano, que tiene virtudes, pero también tiene debilidades. Tiene confianza y también tiene temores. Ante todo, nos encontramos con un hombre que sabe confesar su debilidad. Y esto es lo que hace diferente a David del rey Saúl y de Salomón, su hijo, que sabe confesar su debilidad. Es una cualidad de la persona que vive humillada ante Dios, que reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios. Esta es la persona que es capaz de arrepentirse. Esta es la persona que cuando cae es capaz de analizar su propia vida
y honestamente reconocer su situación. Es la clase de persona que está dispuesta a tomar la responsabilidad que Dios le da para su vida. ¿Qué le parece? Este es el hombre que llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios. La gran paradoja del poder divino es que se perfecciona en la debilidad confesada. Eso es lo que no hemos entendido nosotros a veces. Dios está ahí para que nosotros vengamos y confesemos. Esto hará la diferencia. El ser líder de la nación no era una tarea fácil. David se siente débil para guiar a su pueblo, pero David reconoce esa debilidad, reconoció esa debilidad. Él es un rey ungido por el pueblo y llamado por Dios. Y David no podía cumplir o dejar de cumplir su responsabilidad. Por lo tanto, él dice, yo quiero ser fiel a Dios, pero reconozco mi debilidad. Y cuando leemos el capítulo 51 de los Salmos, por ejemplo, encontramos a un hombre rendido a los pies del Señor.